En la vía telefónica Ricardo Márquez Blas, él es experto en temas de seguridad y es que, déjeme comentarle, Ricardo ha hecho un estudio en donde pues ha dado cuenta acerca del desplome de la actividad y eficiencia operacional de las policías municipales en nuestro país. Algunas, como usted sabe, bueno, pues e incluso han sido ya sustituidas por la policía estatal. En otros lados, pues ya vemos también el ingreso de las fuerzas federales. ¿Dónde están quedando estas policías, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Wendy, muy buenos días. Un saludo para ti, para Pascal y para el auditorio. Gracias, pues pareciera que, perdón que voy a hacerlo en estos términos, Ricardo, pero pues no están dando el ancho, ¿no? Las policías municipales. Bueno, Wendy, yo quiero pedirte a ti, a Pascal y al auditorio que se sienten, se acomoden muy bien en sus asientos por las cifras que van a escuchar, que además son cifras oficiales. Uh-huh. Distintas fuentes, algunas son del INEGI, algunas son de corporaciones federales, pero las cifras nos dan una idea del estado lamentable en el que se encuentran las distintas corporaciones policiales del país. La eficiencia operacional de las policías municipales se desplomó 65% en las puestas a disposición por presuntos delitos. Es decir, las policías municipales detienen cada vez menos, significativamente menos delincuentes y los ponen a disposición del juez correspondiente. Pero también, sí. pero también la otra gran actividad que tienen las policías municipales, que son las faltas administrativas o las faltas cívicas, también registran un desplome impresionante, menos 48%, casi la mitad. Es decir, las dos principales actividades de las policías municipales, que son poner a disposición del juez a delincuentes y poner a disposición de los jueces cívicos de personas que cometieron alguna falta cívica, se han desplomado en los últimos 2 años. Es decir, la falta de eficiencia operacional de las policías municipales es impresionante. Ahora, agárrense. En promedio, las policías municipales tienen 189,495 elementos. Las puestas a disposición son 211,000. En promedio, cada policía municipal puso a disposición por un presunto delito a un delincuente en el 2020. Ahí va el dato para las corporaciones federales. La Guardia Nacional, en el 2021, con 110,000 elementos, por cada 13 elementos de la Guardia Nacional hubo una puesta a disposición. Es decir, la Guardia Nacional, la eficiencia operacional de la Guardia Nacional es casi 10 veces menos que la ya de por sí deficiente eficiencia operacional de las policías municipales de este país. Uh-huh. Terrible, Wendy. Oye, pero terrible. Sí, Ricardo, ¿a qué se puede atribuir esto? Hemos visto, lo acabamos de ver el domingo pasado, lo sucedido allá en Michoacán, en donde pues nos decía el mismo alcalde, ¿no? Que pues mejor decidieron replegarse porque pues el grupo delictivo que asesinó a estas personas pues lo superaba, ¿no? En armamento y demás. Pero ¿a qué podemos atribuir justo a esta baja de efectividad de parte de las policías municipales e incluso de las estatales, de acuerdo a lo que tú nos dices, y las federales? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están deteniendo? ¿No hay armamentos, no hay recursos, no hay elementos? ¿O simple y sencillamente la delincuencia pues está siendo superior tanto en números como en equipo de las fuerzas que tenemos de seguridad aquí en el país? Qué buena pregunta, Wendy. Porque, mira, armas. Uh-huh. Armas de las policías municipales. Hay un arma de fuego por cada 225 policías municipales. Impresionante. O sea, por cada 225 policías municipales solamente hay un arma de fuego. Equipo de radiocomunicación. Hay un equipo de radiocomunicación por cada 183 elementos de las policías municipales. Obviamente, la infraestructura, el equipamiento con el que cuentan y la capacitación con la que cuentan y los sueldos que les pagan a las policías municipales son absolutamente inadecuados. Entonces, tú imagínate un policía que gana
municipal que se gana 7, 8, 10 mil pesos al mes, sin arma, sin equipo de radiocomunicación, cumplir con su deber, cumplir con sus obligaciones como policía, pues es muy difícil, ¿no? Aunque le pagaran 30,000, si no está equipado, si no está bien entrenado y no tiene los medios suficientes, pues claramente no va a ser posible que cumpla con sus responsabilidades, con sus obligaciones, ¿no? Claro. Entonces, sin duda, tú, Ricardo, como experto, pues en temas de seguridad, esta política de abrazos y no balazos, pues no está funcionando. No, bueno, eso es otro elemento, digamos, además de este tema del equipamiento, de la capacitación, de la infraestructura con la que cuentan las policías municipales, hay otro efecto que yo llamo de demostración. Cuando ven que las corporaciones federales, que tienen mucho mayor equipamiento, que tienen mucho mejor armamento, no llevan a cabo acciones para controlar las actividades de organizaciones del crimen organizado, pues lógicamente las corporaciones estatales y las municipales actúan en consecuencia. Es decir, si las otras no llevan a cabo acciones para enfrentar a estos grupos, pues las corporaciones estatales y municipales con menos capacidades, menos entrenamiento, menos equipamiento y menos infraestructura, mucho menos la van a hacer. Hay un efecto de demostración, hay un efecto de contagio bastante perverso y que al final quienes sufren las consecuencias de esto, pues somos todos los ciudadanos, ¿no? Claro. Desde tu punto de vista, entonces, ¿qué es lo que se requiere, no? Y yo recuerdo que en algunos otros años hubo pues municipios que incluso solicitaron el apoyo del Ejército Mexicano para tener pues un orden estricto con relación a la delincuencia en ese lugar. No sé si sea pues la política a la que se le debe de apostar o a una preparación, capacitación, dotación de equipo a los cuerpos policíacos para pues enfrentar al crimen organizado. Desde luego hay que apostar por policías mejor capacitadas, mejor equipadas, mejor pagadas. Pero lo principal y más importante es la política pública definida para esto. Es decir, la política de abrazos, no balazos, claramente no ha dado los resultados que esperaba, empezando por la propia autoridad y por los ciudadanos, desde luego. Y mientras se mantenga la idea de no confrontar, de no llevar a cabo acciones para controlar las actividades de las organizaciones del crimen organizado y de llevar ante la justicia a sus líderes, la cosa no va a mejorar. El 75% de todos los homicidios que se cometen en el país, la propia autoridad ha dicho que están vinculados a actividades del crimen organizado. Entonces, si tú tienes como principal motor de la violencia que existe en el país al crimen organizado, pero por otro lado tienes una política que dice, no, pues yo con el crimen organizado no me voy a meter, ni tampoco voy a perseguir a sus líderes, pues claramente el asunto no va a mejorar. Pues sí, desafortunadamente así son las cosas, Ricardo, y como tú bien dices, pues quienes pagan los platos rotos sigue siendo la ciudadanía, ¿no? Quienes en muchas de las ocasiones no tienen nada que ver en un conflicto entre grupos criminales y pues quedan en medio. Y las consecuencias, Wendy, no son solamente la violencia y la inseguridad. El mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos, son el limón y el aguacate. El control que tiene el crimen organizado, las extorsiones y la extracción de recursos que hacen las organizaciones del crimen organizado en las zonas productoras de estos dos, del aguacate y del limón en Michoacán, se ha trasladado a las finanzas de las familias mexicanas. Buena parte del incremento en el costo del aguacate y del limón viene por las extorsiones que hacen los grupos del crimen organizado y que van directamente a sus arcas, a sus finanzas. Pero ¿quiénes están pagando esto? Pues todas las familias mexicanas. Sí, las están pagando no con violencia, no con inseguridad, sino con sus finanzas familiares, con sus ingresos. Sí, no, pues es una espiral, ¿no? Que crece y crece y crece y finalmente pues no se llega al punto en donde se debe de detener todo esto y lo que inició así pequeñito se hace toda una bola, ¿no? Pues Ricardo, no sé si hay algo más que desees agregar con relación al tema.
Solamente que mientras siga esta política de abrazos no balazos, las consecuencias van a estar cada vez más cerca de las policías municipales, de las policías estatales y desde luego de la ciudadanía. Solo por mencionar otro dato que está en esta información, entre 2008 y 2020, las muertes de policías por enfrentamientos con grupos armados, no solamente el grupo de crimen organizado, sino criminales normales, se incrementaron casi 50%. Es decir, las fuerzas federales están evadiendo los enfrentamientos con organizaciones del crimen organizado. ¿Y dónde están? ¿Quiénes están poniendo los muertos? Las policías estatales y las municipales. Híjole, qué fuerte suena eso, Ricardo. Pues te agradezco muchísimo la información. Estamos pendientes. Gracias. Con todo gusto, un gusto, Wendy. Buenos días. Muy buenos días, Ricardo Márquez Blas, experto en temas de seguridad, con este tema, desplome de la actividad y eficiencia operacional de las policías municipales del país.